Ninguna lo es, porque es una biografía sobre un mexicano del siglo XX para el momento actual. Escrita por un brillante y agudo historiador, a caballo entre dos siglos, está destinada a los interesados en explicarse las razones por qué en nuestro país se perdió el rumbo que perseguía convertirlo en una nación justa y adoptó el hoy imperante que considera que atender los problemas de la injusticia, la pobreza y la desigualdad no son problemas que corresponda solucionar a las generaciones de hoy ni a las de mañana. Dicho de otra manera, es una biografía destinada a los mexicanos del siglo XXI, jóvenes educados, emprendedores, convencidos de las virtudes y la lógica del individualismo posesivo, pero que ignoran el caos provocado por el liberalismo rampante, depredador, que impuso su ley durante la segunda mitad del siglo XIX. Para estos jóvenes pudiera resultar una lectura incómoda, porque les podrá mostrar que su presente es una especie de déjà vu, porque el discurso liberal no es, como se pretende, una fórmula novedosa. El país sufrió su aplicación desde 1857 hasta 1917, y que lo que se consideran victorias irrefutables y sus éxitos condujeron a un enfrentamiento en cuya solución la figura del general Lázaro Cárdenas ocupa un lugar principal. Esta biografía es producto de una obsesión individual, la de Ricardo Pérez Monfort, quien durante años cargó en su conciencia el estar en falta por no cumplir con un texto sobre el general Cárdenas. Obsesión que, por suerte, no le impidió cumplir con otras de sus múltiples inquietudes y que es complementaria a la de legión de lectores y ciudadanos ávidos de contar con una biografía que explique la singularidad del personaje que influyó como ningún otro en la vida política del siglo XX. Si por biografía se entiende la narración de la vida de una persona, en el caso que nos ocupa, la narración es un desafío complicado porque trata de la vida de un personaje que es reconocido a la vez como símbolo de una causa y figura política con la que se han identificado muchos mexicanos durante la etapa contemporánea. La figura de Cárdenas como símbolo político ha movilizado a miles de ciudadanos tanto a favor como en contra de lo que ella representa. Como referente de identificación, su figura ha permitido que miles se sientan orgullosos de tener un modelo de esa dimensión moral y los que la rechazan es que ven en ella la expresión de una visión social que transformó un orden injusto, centenario. Estos dos elementos, el de símbolo y el de referente, explican el reto que enfrentó Ricardo al emprender una narración que no tiene como propósito revelar las claves del símbolo o de describir las señales que desde la antigüedad griega han servido para reconocer la naturaleza divina del héroe, para convertirlo en un mito. El propósito de la biografía de Cárdenas, hasta donde entiendo, persigue mostrar la singularidad de una vida, ejercicio que no nos remite solo a la vida, sino a la manera de vivirla, como señala François Dos en su Arte de la Biografía. Las biografías, dice se dedican a elaborar el retrato de personajes representativos de los valores esperados en las carreras de la magistratura, el ejército y la política. El general ocupa tres de estas características. En otras palabras, el género de la biografía política tiene como uno de sus propósitos describir al personaje en función al personaje a través de la función social que desempeña. Esta es la que se destaca, es la que marca el derrotero narrativa. La vida y la muerte, la vida y la manera de vivirla es descrita en términos de la función social. A la biografía política no le interesa el individuo per se. No atiende a una biografía interesada mayormente en sus problemas y a los conflictos referidos a su persona, sino que aborda al individuo en relación con el marco social, con la colectividad específica con la que interactúa. Dicho de otra manera, la biografía política describe a un individuo con el que nos podemos identificar
porque es como nosotros, porque tuvo una familia como la nuestra, porque enfrentó problemas cotidianos de sobrevivencia. En síntesis, la identificación se produce porque tuvo una vida hasta cierto momento como la de muchos de nuestros conciudadanos, porque los problemas que enfrentó fueron en realidad como los de otros muchos mexicanos, y sin embargo, en cierto momento, por méritos propios, por rasgos excepcionales, únicos, los utilizó no para beneficio personal, sino los puso al servicio de todos y mostró que el bien común, no el interés particular, fue lo más importante de su vida. En eso consiste la singularidad de Cárdenas. Esta reflexión es la que para mí explica el título que Ricardo dio a su texto, Un mexicano del siglo XX. En este título, el artículo indeterminado cumple la función de recordar al lector que Lázaro Cárdenas es uno más de esa multiforme entidad llamada México y que el sustantivo mexicano enfatiza la preeminencia de la colectividad, la nuestra, sobre el individuo. Lo del siglo XX es un complemento necesario para explicar la importancia del momento en el que surgió y actuó, que no fue otro que el de la Revolución. Sin embargo, y pese a todas las precisiones señaladas, Cárdenas es un mexicano excepcional que, como reza el réclame comercial de la contraportada del libro, un mexicano que transformó el país y cuya trascendencia lo hace estar presente entre nosotros, así como seguramente lo estará en la de las sucesivas generaciones. Esta acción, la de anteponer los intereses de todos sobre cualquier otro considerando, así como los medios para llevarla a cabo, es la que da sentido al primer tomo de la biografía, que está dividida en cuatro. El tomo está dividido en 4 grandes apartados. No tengan miedo, no voy a hacer una síntesis de los 4. No. El primero de estos da cuenta de la infancia y la adolescencia. Por así decirlo, son etapas prepolíticas, pero que resultan interesantes porque nos permiten mostrar a Cárdenas en su entorno familiar y en el contexto social imperante de la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX. Entorno y contexto caracterizado en lo familiar por el autoritarismo de la figura de don Dámaso, el padre, y en lo social por un régimen asimismo autoritario que había impuesto un orden, pero que favorecía a unos cuantos grandes propietarios, tanto nacionales como extranjeros, dueños los unos y los otros del país, en detrimento de los intereses comunes de miles de mexicanos. El segundo apartado, los años revolucionarios, 1913-1920, da cuenta del inicio de la tensión que sufrió Cárdenas al enfrentar el dilema de atender los problemas de la familia o privilegiar el llamado a formar parte de un confuso empeño colectivo que posteriormente conoceríamos como Revolución Mexicana. Para explicar el origen del dilema que Cárdenas enfrentó, Ricardo utilizó el recurso de entretejer la vida del general con la del momento extraordinario que vivió el país, que no era otro que el del otoño del régimen porfirista y la primavera de una nueva etapa, de la que la historia, en la que miles de jóvenes fueron literalmente arrancados de una provinciana experiencia y arrojados a un mundo en el que la urgencia por demoler un régimen y de levantar los cimientos de uno nuevo se presentaban mezclados. El año 1895, en el que nació Lázaro Cárdenas, es el mismo en el que se realizó el primer censo de la República. Así que podemos saber que fue uno más de entre los 12.632.425 habitantes de un país caracterizado, ayer como hoy, por la desigualdad. Esta es la que marcó el derrotero de la vida del ilustre jiquilpense, misma que en su etapa infantil y de adolescencia corresponde a una vida como la de miles de jóvenes que, sin educación, sin trabajo, sin relaciones familiares, sin otro apoyo que sus propias fuerzas, sin otro consejo que el de su propia inteligencia, tuvieron que hacerse un sitio en la sociedad para librarse de la injusta condena a una existencia
ciega, sorda y muda. Esta tarea difícil fue la primera que debían emprender todos aquellos que, como el general, pertenecían a un grupo social que muchos más tarde y para otro contexto, Frantz Fanon sería descrito como el de los condenados de la tierra. Me doy muy prisa. En este contexto, ¿qué podía significar la figura de alguien infantil? La figura casi infantil de alguien que a los 13 años debía desempeñarse como tenedor de libros, con una escolaridad de 4 años de primaria, que tuvo que ejercitarse también como ayudante de impresor, pequeño cooperativista, pero que a los 16 años, en plena adolescencia, se pregunta: creo que para algo nací, algo he de ser, vivo siempre con la idea que he de conquistar la fama. La oportunidad para ser alguien, es decir, para alejarse de esa existencia de quienes son nadie, se le ofrecieron las circunstancias que a los 18 años lo convirtieron en un fugitivo que buscó incorporarse a las fuerzas rebeldes. Utilizando un pequeño texto del general Cárdenas, porque es de alto simbolismo, lo reproduzco aquí. La forma en la que fue reclutado Cárdenas no tiene desperdicio. Al presentarse frente al general García Aragón y al exponerle su deseo de incorporarse a las filas de la oposición armada, éste le pregunta: ¿sabe usted escribir? Un poco, responde Cárdenas. Inmediatamente fue nombrado capitán segundo, responsable de la correspondencia del general. El salto estaba dado. Cárdenas se había convertido en un rebelde. Termino. Gracias, Ricardo, por habernos ayudado a los lectores a resolver el enigma de la Esfinge de Jiquilpan, por habernos guiado a través de las 469 páginas que componen este primer tomo a comprender el terror que inspira, como la Esfinge de Giza en Egipto, a quienes amenazan los valores de la justicia y la dignidad, así como por habernos ofrecido los elementos que, a la manera de la Esfinge de Tebas, nos permite dar respuesta al acertijo de ¿quién después de muerto se conserva vivo? La figura de Cárdenas, como la del Cid, muestra que después de muerto sigue interviniendo en las batallas del México contemporáneo. Gracias, Ricardo, por haber ofrecido una narración a las nuevas generaciones que les muestra que existen otros mundos posibles y que el saldo más vergonzoso del abandono de la defensa de la ley que Cárdenas encarnó es que los gobernantes muestren como logro que 1 de cada 3 mexicanos actuales, esto es 40 millones de mexicanos, viven en situación de pobreza extrema. Gracias. Muchas gracias, Ignacio, por esta participación. En efecto, tu participación sirve para destacar una característica esencial del libro, ¿no? Que no es una biografía solo humana, no es una biografía solo política, sino que un gran acierto es que logra articular estas dos facetas en un solo texto, ¿no? En un solo discurso. Voy a dar la palabra ahora al doctor Carlos Martínez Assad. Es sociólogo, historiador, investigador y académico de gran prestigio en México. Ha sido investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. Su vasta obra toca diversos temas de la historia regional y es un referente ineludible para comprender la complejidad histórica de México, como estamos a punto de descubrir con este libro. Carlos, por favor. Muchas gracias, David. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto compartir esta mesa con dos amigos tan estimados como Ricardo Pérez Monfort y Ignacio Sosa. Y bueno, voy a referirme un poco a las impresiones que me ha dejado la lectura de este enorme trabajo que ha hecho Ricardo. Podría comenzar diciendo que cada vez me sorprende. No me sorprende nada, Ricardo, porque cada vez asume otro desafío y finalmente todo lo que se ha propuesto lo lleva a cabo con bastante éxito. Bien, al abrir las primeras páginas de este libro me detengo y vuelvo una y otra vez a la portada
para estar seguro del título que anunció el doctor Ricardo Pérez Monfort, porque de pronto pareciera que leo más bien alguna trama de las novelas de Balzac por su naturalismo y el detalle pormenorizado del relato. Y ahí está un pueblo llamado Jiquilpan, en medio del esfuerzo modernizador del porfiriato, que había pasado a ser ciudad. Aunque previamente había sido república de indios en el siglo XVII y asiento de los españoles agrupados en torno a su convento. Asimismo, el autor nos lleva por las pugnas entre los de ese poblado y la rica hacienda de la Guaracha, de la que tanto escuché hablar a don Luis González, y estos pleitos por territorio y herencias. Tierra de rebeldes como la del movimiento encabezado por el párroco de esa hacienda, Marcos Castellanos, en asociación con el cacique indio José Santana. Narración que permitirá al lector entender la longevidad de un apellido que se mantiene desde 1619, Cárdenas. Ya entrado en la lectura debo rectificar porque estoy ante el modelo más acabado de historia regional que ha pedido prestado a Paul Vidal de la Blanche la relación entre la geografía y la historia. Y pienso que en un trabajo relativamente reciente, el de Frederick Cass, que para retratar a Francisco Villa en su ya clásico libro, debió emplear las primeras 100 páginas a lo que era el estado de Chihuahua. Así Ricardo debe pasar 75 para hacernos entender el territorio que dio origen a don Dámaso Cárdenas Pinedo, hijo del tejedor de rebozos y campesino Francisco Cárdenas, quien en 1893 desposa a Felicitas del Río Amezcua para en un par de años ser los padres de Lázaro, el tercero de una prole de 8 que nació el 21 de mayo de 1895 para crecer en el ambiente campirano. La rebocería y el curtido de pieles fueron los oficios de ese recóndito lugar del país, donde la familia Cárdenas del Río vivió en contacto con los sectores más populares, sobreviviendo gracias a un establecimiento que llamó Reunión de Amigos. Con un fuerte arraigo a los valores de la provincia, el autor deja ver cierta ambivalencia respecto a la religión en un ambiente donde pronto el mayor de los hijos varones debe contribuir al ingreso familiar haciéndose recaudador de rentas y tenedor de libros en la oficina de rentas. El aplicado joven sufrirá uno de los primeros tropiezos de la vida al ser detenido por un supuesto mal proceder en sus funciones y aunque pronto es exonerado, no fue sino el augurio de todo lo que estaba por venir. La familia debió emprender los tiempos difíciles que sin duda afectaron a muchas familias por igual, que pasaron por el final del auge del porfiriato y el amanecer de nuevos tiempos. Y justo en el efímero momento del maderismo muere el padre, quedando la carga familiar al hijo, quien ya había pasado de su primer oficio al de trabajador en la imprenta local, desde donde va a tener un mejor observatorio a los cambios políticos que están ocurriendo. Madero y los antireeleccionistas del poblado y su inmediata caída en el cuartelazo que encumbró a Victoriano Huerta y generó el Plan de Guadalupe con el movimiento que termina encabezando Venustiano Carranza, o que comienza más bien Venustiano Carranza. Fue en la imprenta La Económica donde Lázaro y amigos hicieron los primeros manifiestos revolucionarios, por lo que fue perseguido por los huertistas. Su hogar se volvió inseguro y debió volver a huir perseguido por la prefectura de Jiquilpan para en un corto tiempo ingresar en las fuerzas insurrectas del general Guillermo García. Al parecer, una persona cercana a Emiliano Zapata. Como capitán segundo, se hizo cargo de la correspondencia, iniciando así lo que sería el aprendizaje del amplio camino de las armas. Los tiempos difíciles continuaron, la de la lucha de grupos y, por ejemplo, la Convención de Aguascalientes y la imposibilidad de unión de los grupos revolucionarios, la de la derrota de Pancho Villa, la del tiempo del constitucionalismo y todo lo que Ricardo expone como buen historiador que es. Por eso hago un alto para tratar de explicarme esa lectura
que se va escribiendo en tres planos que se retroalimentan entre sí: el de la historia nacional, el de la historia regional y el de la historia personal. Tres partes que podrían dar lugar a lo que serían tres libros diferentes, pero que solamente Ricardo puede unir en uno solo. Quizás es por eso que encuentro la atención de un libro que se nutre de textos académicos y de toda la información que es posible reunir en los relatos locales, los de los cronistas, las canciones, la poesía popular y hasta la fotografía. Por eso creo que su narración se prestaba para algo más cercano a la Emmanuel Carrère, tan a la moda, sin detenerse a documentar lo que señalan las fuentes. Y es que el autor le caracteriza esos arrebatos líricos que enriquecen su prosa y que pueden señalar lo que a veces resulta muy difícil documentar. Pongo un ejemplo, cuando afirma que el coronel Eugenio Zúñiga y Cárdenas coincidieron en una amistad reforzada por sus coincidencias ideológicas, y aún más nos dice que compartían interpretaciones sobre los hechos recientes que aquejaban al país. Pero nunca nos ha dicho cuál era la ideología de ambos personajes, ni en dónde la expresaron, ni tampoco cuáles fueron sus coincidencias, al menos que sea suficiente suponer que padecieron las precarias condiciones y consecuencias de la lucha armada, como tantos otros. Más aún, el autor menciona que cimentaron su relación por haberse reunido contra quienes habían atentado contra el pueblo y la democracia. Binomio del discurso institucional que homologa a todos los revolucionarios. Pero pregunto, ¿acaso los huertistas y los orozquistas no eran pueblo? Y en cambio sí lo eran los villistas o los zapatistas. Ese debate lo tuve hace mucho tiempo respecto a cuando estaba estudiando a Saturnino Cedillo, que un eminente personaje del Partido Comunista me dijo, es que los cedillistas no eran pueblo. Desde entonces tengo muchas dificultades para definir lo que es pueblo, ¿no? Más adelante, ya en otro contexto completamente diferente, el autor caracterizará el gobierno de Michoacán de Ortiz Rubio, quien se autodefinía como alguien que se ostentaba junto a los generales Álvaro Obregón y Calles y sus seguidores como partidario de los pobres. Y entonces sí expresa Ricardo su crítica al considerar, y eso también textual, que recurrían a una prédica revolucionaria que solía deberle bastante a la demagogia. Entonces prácticamente la misma frase en un lugar resulta algo positivo y en la otra parte algo negativo. Yo creo que en ambos casos se trata de dos reflexiones que creo que podrían cuando menos matizarse. Y además, en el transcurso del libro, pues me fui fijando en qué otras partes hablaba de democracia, y yo sostengo por todas las lecturas y investigaciones que he realizado que la democracia no fue un concepto que estuviera tan presente en el imaginario de los revolucionarios, que tenían desde luego causas muy importantes, pero no la de democracia. Pero el relato de Ricardo es muy rico. Nos tiene que hablar de la intervención de Estados Unidos en Veracruz, de la oleada nacionalista que eso procesa, de cómo el constitucionalismo se va encumbrando gracias a la derrota de movimientos como Levilla y el de Zapata, y todo para que en ese contexto Lázaro recorra un largo camino hasta llegar a la Ciudad de México y enfrentarse a los zapatistas que asediaban en ese momento a la capital. Y hablé de 3 planos en el libro, pero quizá deberían de ser 4, a menos que dejáramos la revolución en el nacional. Pero las páginas que le dedica a la revolución son de tal riqueza y bueno, y tantos atributos
que incluso darían lugar quizás a otra forma de organización del libro. Todas las páginas que siguen muestran la actividad militar y la carrera siempre ascendente del joven Cárdenas hasta su involucramiento con la fuerza que ha hegemonizado el proceso, construido por quienes han venido conociendo a Álvaro Obregón. Y aquí a mí me parece interesantísimo cómo, pese a todo y a que no es reflexión del autor, nos va demostrando la fuerza tan aglutinadora que resulta el constitucionalismo y cómo finalmente es Álvaro Obregón el hombre capaz de darle sentido a todo ese proceso que se ha venido gestando y conformando, incluso desde las diferentes regiones de México a las que Ricardo alude muy bien. Y la historia continúa construyéndose siempre a través de los enfrentamientos, a través del conflicto. Carranza contra de la Huerta, Obregón contra Carranza, Obregón Calles y de la Huerta contra el montón que le siguieron, bueno, la rebelión de la Huertista, la rebelión cristera, el movimiento de Manso y Escobar, desde luego el de Arnulfo Gómez y Serrano contra Obregón, en fin, como que toda esa carrera militar que Cárdenas va librando muy bien, porque siempre suele saber estar del lado de los vencedores, y aún pagando costos importantes, como la derrota frente al joven general Buelna cerca de Ocotlán, Jalisco, donde incluso, bueno, se considera que es la única derrota que tiene Cárdenas en su carrera, y que, bueno, finalmente es gracias al conocimiento que se tienen entre sí los militares que finalmente Cárdenas sobrevive a ese enfrentamiento, porque él es aprendido, es herido de manera muy grave, y sin embargo el general Buelna y el resto de los militares tienen deferencias con el joven Cárdenas, pero deferencias que no me puedo explicar si no es que estuviese efectivamente vinculado con el grupo que en ese momento está teniendo el control político nacional, que es el grupo obregonista. Y en ese sentido, pues el ambiente, todo este ambiente que nos ha mantenido Ricardo a lo largo del relato, es fundamental para entender cómo esta consolidación militar de Cárdenas lo va a llevar a una posición donde ya va a asumirse como un hombre político. Entonces, quizá toda esta parte de la amplia biografía que le está dedicando Ricardo a Cárdenas, pues tenga ese momento de inflexión, donde nos va a demostrar cómo toda esa carrera militar sirve para el posicionamiento político que finalmente Cárdenas va a tener, hasta llevarlo finalmente a la candidatura de la presidencia de la República, en una carrera demasiado rápida, pero sobre todo una carrera donde todavía hay algunas cuestiones que no me explico. Los sonorenses eran un montón de personajes muy fuertes. Aarón Sáenz, que había estado con Obregón desde el comienzo, entre otros muchos, como para entender por qué tuvieron que tener pues no sé, la disponibilidad para que un joven general como Cárdenas finalmente terminara siendo el candidato a la presidencia de la República. Y Cárdenas, pues como tantos otros militares, se hicieron políticos, y finalmente, pues de todo ese bagaje es que van a dar continuidad a lo que es el gran proyecto nacional que se viene gestando desde Álvaro Obregón, y que yo no veo, y lo digo a través solamente de las páginas de Ricardo, no veo a Cárdenas
sino como un heredero de todo ese proyecto. Difícilmente podríamos entenderlo si lo viéramos como alguien que surgió de la nada, con otras ideas, con otras cuestiones, pero finalmente debió enfrentarse al asunto jacobino, a los conservadores de México y tratar de establecer un equilibrio que pues fue el equilibrio buscado en muchos momentos. De hecho, todo lo que Ricardo va a exponer sobre los problemas en Michoacán mismo, que a lo mejor sería otro libro, Michoacán, sobre todo en el momento que se enfrentan Mújica y Ortiz Rubio en diferentes momentos, pero un poco como contra los mismos grupos, todo eso de manera muy sobresaliente escrita, pues nos genera muchas dificultades para entender por qué precisamente él es el que va a poder un poco reorientar el curso de este país. Pero finalmente, y conste que no le estoy leyendo todo lo que traía escrito porque no terminaríamos a tiempo dadas las exigencias de la feria, yo lo que veo es una historia donde vamos de un conflicto a otro, como ya lo ejemplifiqué. No veo una historia tranquila en el país en ninguno de esos momentos. Sí veo el encumbramiento de diferentes grupos, de diferentes personajes, pero siempre, finalmente, es para imponerse al grupo con el que tienen diferencias o para momentáneamente allanar ese conflicto. Quizás en ese sentido podría yo haber pensado en un título que a lo mejor podría haber sido Cárdenas y el mito de Sísifo, es decir, quien todo el tiempo estamos levantando una piedra, pero cuando llegamos a la cúspide, la piedra vuelve a rodar y otra vez hay que comenzar con esto. A Cárdenas lo veo mucho también como eso, corriendo de las Huastecas al Bajío, del Bajío a Michoacán, un poco en ese recorrido por todo el país, Oaxaca, etcétera, donde hace falta, ahí está, pero también nos va mostrando unas formas de hacer política a la mexicana que aún hasta ahora siguen subsistiendo. Una de las cosas que a mí me impresionaron más cuando leía varios trabajos y archivos para entender el cardenismo, pues una de las cosas que me impresionaban mucho es cómo Cárdenas podía ser el gobernador de Michoacán, pero al mismo tiempo el secretario de no sé qué en México, presidente del PNR en México, y todo esto al mismo tiempo, ¿no? Esta idea que nos han venido mucho también las personalidades electas no pueden renunciar al cargo, pues hemos visto que en toda la historia esto se ha pasado completamente por alto y que resulta muy fácil simplemente, no, hay que pedir licencia, no renuncies y a ver si luego puedes regresar o ya te quedas en lo nuevo que has adquirido. Eso también creo que es algo que finalmente en el transcurso de la lectura lo encontramos. En la narración veo muchas virtudes y una de ellas es precisamente el que Ricardo nos va relacionado con muchas fuentes, el uso de la fotografía en la biografía, en este trabajo me parece muy importante y la forma como eso permite articular la narración. El hecho, por ejemplo, de que en el momento del cambio de militar y su consolidación ya como político, lo que nos muestra es una fotografía vestido de civil, cuando todas las demás han sido de revolucionario y de militar, es muy adecuado, porque además también permite al lector
ir viendo la figura, los cambios que va teniendo. Y por cierto, en esa figura algo que ya lo he comentado con Ricardo, dice que el general Cárdenas en la fotografía se ve con los ojos muy negros, pero si la fotografía hubiera sido en colores, nos habríamos dado cuenta que tenía los ojos verdes, algo también extraño para la región de la que procedía Cárdenas. Entonces, bueno, yo creo que en algún momento tenemos que discutir en serio si esta es una biografía o si es una nueva forma de hacer biografía, porque no estamos siguiendo al personaje exclusivamente durante sus años de nacimiento, vida, desarrollo y muerte, sino que estamos viendo la historia de un país. Es decir, Cárdenas, con perdón, a lo mejor digo algo tremendo, pero Cárdenas me parece que es el pretexto para que Ricardo nos cuente todo lo que quería contarnos del país, de lo que es México, de lo que ha sido México, cómo ha sido ese proceso de construcción en el que desde luego la figura de Cárdenas está tan involucrada como le estuvieron las figuras de Obregón, de Calles, de muchos otros, incluso de los líderes regionales, el mismo Mújica, al que Ricardo respeta tanto, pero Carrillo Puerto, Garrido Canaval, en fin, una pléyade de personajes que realmente construyeron lo que es este país con sus pros y sus contras. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a Carlos. Ya estamos sobre tiempo, casi, entonces no quiero extenderme más. Vamos a darle la palabra a Ricardo, quizá el mayor especialista en Lázaro Cárdenas en México, y si este libro no lo demuestra, pues no sabemos entonces quién será. Entonces, Ricardo, por favor. Bueno, yo voy a ser muy breve, porque creo que lo que tenía yo que decir de esta primera etapa de la biografía de Cárdenas, pues ya está en el libro. Entonces, lo que quisiera dedicarle estos 3 minutitos que voy a hablar es a agradecer a varias personas que participaron y sin las cuales yo prácticamente no hubiera podido hacer este libro. Los primeros son precisamente Carlos Martínez Assad y Nacho Sosa, ambos maestros, amigos, hombres particularmente generosos con los que he podido discutir, hemos podido platicar, hemos podido no solamente compartir la amistad, sino también conocimientos, anécdotas, risas, tragedias, etcétera, etcétera. Y realmente me siento una persona muy privilegiada, no solamente porque me presentan mi libro, sino porque además son entrañables amigos y maestros. Sin ellos yo creo que hubiese sido muy difícil, sin sus enseñanzas, sin su amistad, hubiese sido muy difícil hacer este libro. Entonces, muchísimas gracias. A Random House le quiero agradecer también particularmente a Juan Carlos Ortega, Andrés Ramírez y Enrique Calderón, los tres, ¿verdad? Realmente ellos también me empujaron a hacer este libro. Le cuento en la introducción la anécdota. Yo llevaba ya un buen rato aplazando la hechura de este libro, y si no hubiera sido por Andrés y Enrique Calderón, Andrés Ramírez, que además son seres también muy entrañables, buenos amigos, ¿no? Ellos realmente me hicieron el torniquete para poder terminar este primer volumen. 3 personajes muy cercanos al general Cárdenas también han sido muy importantes para poder hacer esta biografía. Ellos son Cuauhtémoc Cárdenas, que ha sido muy generoso conmigo y hemos podido conversar bastante sobre el propio general; doña Amalia, que lamentablemente ya no está entre nosotros, pero que tuve oportunidad de conocerla y de platicar mucho con ella. Hay momentos anecdóticos así y medio románticos que aparecen precisamente en este libro sobre su relación, pero era una señora pues muy bien plantada, o sea, no solamente era una mujer muy romántica, sino que
supo despertar precisamente en este personaje que es esta esfinge de Jiquilpan, un personaje muy romántico también, ¿no? Entonces cuando uno los ve enamorándose como dos tórtolos, pues es gracias al testimonio de doña Amalia, a quien le quiero agradecer. Y el otro, también muy cercano al general Cárdenas, quien llegó a ser su secretario particular en determinado momento, y que es un personaje importantísimo también en mi vida, es Luis Prieto. Luis Prieto, que fue director precisamente del Centro de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas AC, allá en Jiquilpan, y que gracias a mis pesquisas en el archivo de Mújica y en el archivo de Cárdenas, pude conocerlo más cercanamente. A Luis Prieto lo aprecio muchísimo, es una especie de padrino de este libro también. Entonces, Luis, Cuauhtémoc y doña Amalia, ¿verdad? También les quiero agradecer particularmente. Tres historiadores que no están aquí, que también fueron muy importantes. Uno de ellos que me empujó así, no solamente me empujó, sino que prácticamente me puso ahí sobre la línea, ¿no?, para poderlo hacer, fue Adolfo Gili. Adolfo Gili, que hizo precisamente un libro imprescindible sobre el cardenismo, ¿no?, que es La Utopía Mexicana. Adolfo realmente me dijo un día, oye, pues, si no vas a hacer tú la biografía, pues entonces esa biografía no se va a hacer nunca, ¿no? Entonces más vale que la hagas, ¿verdad?, y te pongas las pilas y lo eches a andar. Otro historiador regional al que quiero muchísimo y que le debo mucho también es Álvaro Ochoa, que está en el libro. Vienen varias anécdotas que Álvaro me contó del general, un hombre muy cercano a don Luis González. Yo no tuve tanta cercanía con don Luis, pero sí Álvaro Ochoa tuvo el detallazo de un día llegar con una botella de tequila que estaba fechada en 1938, nada más y nada menos, y la compartió conmigo, y de veras ese tequila de 1938 sabía a otra cosa, ¿eh? No era como los tequilas de hoy en día, ¿no? Pero bueno, Álvaro Ochoa me dio chance de hacer eso. Y otro historiador al que le debo mucho y que por el cual pude apreciar la presencia de Cárdenas en el istmo de Tehuantepec es Alfredo Delgado, que fue alumno mío y después yo fui alumno de él en el fondo, porque es un historiador regional de primera, de precisamente la región de Acayucan y de la región del Istmo. Gracias a él pude acceder también a una buena cantidad de documentos de la región. Ya mencioné pues el Centro de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas, que hoy en día es la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM. Afortunadamente la UNAM recogió este espacio, ¿no? Y ahí están los archivos de Mújica, los archivos del general Cárdenas, el archivo de Cuauhtémoc, el archivo de doña Amalia y varios otros archivos que son particularmente ricos, y además que tiene un personal que, a diferencia de muchos otros archivos en México, es particularmente eficiente y solícito, ¿no? Entonces es una gloria trabajar ahí. A quien también debo agradecer es precisamente a Norma Mereles de Ogarrio, que es la presidenta del Fideicomiso de Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, en el cual tuve oportunidad de hacer bastante investigación, y ahí me ayudaron dos personas que también, sin las cuales no hubiera podido avanzar gran cosa, que son mis dos alumnas dilectas, ¿verdad?, Nayeli Cano y Celia Arteaga. Celia incluso me ayudó, porque yo no sé si ustedes sepan, pero entrar al archivo de la defensa siendo mujer es mucho más fácil que siendo hombre, ¿no? Y entonces Celia, como claramente lo dice su nombre, es una muchacha alta, guapa, que tiene un carácter, ¿verdad?, medio militar, ¿no?, y logró convencer a los soldados de que nos pasaran precisamente los documentos importantísimos a los que tuvimos acceso. Entre mis alumnos más queridos, ¿verdad?, y que me ayudaron a hacer esta biografía están desde luego Greco Sotelo, Javier Bañuelos e Isaac García Venegas, que está aquí. Ellos tres han estado conmigo
a lo largo de todo este periodo y desde luego me ayudaron a hacerlo. Y las instituciones que me apoyaron fueron desde luego el CIESAS, ¿no? Que es mi centro de trabajo, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, que hoy en día pasa por un momento un poco triste, ¿verdad? Pero porque pues realmente está dirigido por alguien que no debe dirigir un centro como ese, ¿no? Pero bueno, vamos a darle chance a que termine para ver si mejora la situación. El CIESAS finalmente ha sido un centro que ha sido muy amable y muy amoroso conmigo y por lo tanto le quiero agradecer, pero también le quiero agradecer a la Universidad Libre de Berlín, ¿verdad?, que me ha patrocinado, me ha dado la oportunidad de tener largas estancias en Berlín, en donde he podido trabajar en el Instituto Iberoamericano del Ministerio de Cultura prusiano. Realmente esas tres instituciones, y finalmente a quien debo agradecer particularmente es a mi esposa Ana Paula, que sin ella desde luego yo no hubiera podido hacer absolutamente nada. Les quiero agradecer a todos, y este libro, estas páginas, ¿verdad?, en gran medida se deben al apoyo que todos ellos me han dado a lo largo de los últimos, ¿qué?, 45 años o algo así, ¿no? Una cosa, sí, más o menos, así. Entonces, este libro es producto de investigaciones que empezaron cuando tenía yo alrededor de 22, 23 años. Entonces, hagan sus cuentas, ya es un producto de cierta madurez, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí y espero que este libro pueda por lo menos acercarlos a este mexicano que en efecto puso por delante el bien común, ¿verdad?, y que fue precisamente un mexicano excepcional, pero no dejó de ser tan excepcional como cualquiera de nosotros. Muchas gracias.